Son varios los temas y el principal, o el que de último minuto nos manda la pauta, es este informe final con un total de 89 folios que ha presentado el congresista Wilson Soto de Acción Popular. Dice: con la responsabilidad y objetividad que nos caracteriza, hemos presentado el informe final de la denuncia constitucional 219 contra el presidente Pedro Castillo a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Esto por delito de traición a la patria en agravio del Estado, a efectos de continuar con la tramitación correspondiente. Y está la fecha de hoy, recibido a las 4:37 la firma en la subcomisión que señala el congresista. Marta Moyano es integrante de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y bueno, después de darle la bienvenida al programa y agradecerle por la entrevista, quería preguntarle ¿cuál es el proceso que debe seguir este informe? ¿Cuáles son las instancias por las que debe pasar? ¿Y qué tan viable finalmente es una denuncia constitucional por traición a la patria en contra del jefe de Estado? Bienvenida. Primero, gracias Mávila por la invitación. Primero decirles que ese informe que ha presentado el congresista Wilson, que es delegado del tema, ha sido presentado en las horas de la tarde, por lo tanto no conocemos el fondo. No conozco el fondo, pero aparentemente... Ni las conclusiones. Ni las conclusiones, ¿no? Sin embargo, cualquiera que fuera, esto entra a la comisión, tiene que haber una convocatoria, en la comisión se va a debatir, se tiene que debatir y votar, ¿no? Después de votar el informe, va a la permanente, ¿no? En la permanente también se debate y también se vota. Se da la oportunidad, por supuesto, después a que haya la defensa que requiere, a pesar de que ha sido citado también el presidente, su abogado en la subcomisión, porque todo forma parte de un procedimiento del reglamento. En el ya ha hecho uso de la defensa, ¿no? Por supuesto, ¿no? Porque eso hemos tenido que permitir. No se puede hacer las cosas así como quien está diciendo por todas partes de que no cumplimos el debido proceso. Eso es imposible, ¿no? Pero claro, lo que usted nos decía, no conocemos el contenido de estos 89 folios, es que todavía no se sabe si la recomendación del congresista Soto es acusatoria acusar o no. Así es, no lo conozco, porque recién ingresó hoy día. Voy a tratar de pedirlo como cualquier congresista de la subcomisión puede hacerlo. Luego va a haber la citación, la convocatoria, nos reuniremos, debatiremos y votaremos. El excongresista Juan Cheput se ha pronunciado en Twitter respecto a este tema y ha dicho que esta sería una salida para acabar con la crisis, digamos, una salida para destituir o un camino para la destitución del presidente Castillo, porque finalmente se requiere de menos votos que para la vacancia. Sí, en el se pleno. Requiere de la mitad más uno del número legal, ¿no? En el pleno, sin la participación de la comisión permanente. En la comisión permanente somos 30 y más, porque son 29 más 4, creo, los que somos miembros de la mesa directiva, menos todos los que hemos votado y debatido y participado del proceso. Eso es lo que se suma en el Congreso. Entonces, restemos de 100, 30, de 130 a 30, mitad más uno sería 51 votos. 51 votos. Así es. Digamos, claro, descontando y haciendo los cálculos. ¿Y esto cuánto tiempo tiene de trámite, digamos? ¿Más o menos un mes, es correcto? No, porque si esto ya ingresó, la presidenta de la subcomisión debe convocar en el plazo pertinente. Nosotros nos hemos reunido ya esta semana, debería convocar el día viernes ella, o el día lunes, cualquiera de los 2 días, debe convocarlo para abrir el debate. Termina el debate, luego va a la permanente, va a depender de que la presidenta del Congreso convoque permanente, puede ser de inmediato en el momento que lo decida y abrir el debate en la comisión permanente y después de eso ya va al pleno, ¿no? O sea, no es que es un mes ni 2 meses. En lo particular, ¿usted cree que el presidente cometió traición a la patria al pronunciarse como se pronunció respecto a la salida al mar para Bolivia durante la entrevista con Fernando Rincón? Ha sido una entrevista pública, ha sido una forma y una expresión del presidente de manera pública. Es más, dijo, si el pueblo lo quiere, el pueblo boliviano lo quiere, voy a hacer la consulta al pueblo. No sabíamos a qué pueblo se refería. Y bueno, ha habido todo un proceso en la subcomisión de entendimiento y explicaciones que han dado también los denunciantes. En este caso, quienes hicieron suya la demanda, porque recuerdan que no podía hacerlo ciudadanos. Sin embargo, han asistido los ciudadanos también como testigos, ¿no?, cuando presentaron la acusación. Efectivamente,
Obviamente habemos quienes pensamos que sí, ¿no? También hay parlamentarios que piensan que no, y en la comisión se determinará finalmente, ¿no? El proceso, usted ha dicho, son 51 votos. 51 votos Sí. del Pleno se necesitaría para esto. ¿Con cuánto se aprobó o se rechazó el permiso para el presidente para que viaje? Con 77, creo yo. Claro, si pero no me ahí acuerdo estamos mucho. hablando de todo el Es un Pleno, todo, ¿no? claro, Es un todo. En ahí este sí caso, si entiendo participan bien, hay que todos. restar a Ahí la comisión nadie permanente. resta. Acá se resta a la comisión permanente. Claro, No y sobre puede ese participar. quórum que queda ya es una mayoría Así simple, es, digamos. así es. No, estamos hablando del número legal menos Ah, la comisión permanente. bien. Hay que tenerlo en cuenta. Y es 50 más 1. Así es. 50 más 1, correcto. El presidente ha salido enfático a decir, o mejor dicho, le ha anunciado al Congreso que por última vez les está pidiendo, Un ¿no? ultimátum. Le está pidiendo al Congreso por última vez que se trabaje de forma conjunta. Quizá podríamos escuchar al presidente de la República para que la congresista Moyano nos responda. Ya hemos escuchado a la expresidenta del Congreso, tenemos esas declaraciones también, pero recordemos exactamente cuáles fueron las palabras que utilizó Pedro Castillo con relación al Congreso de la República. Las fuerzas patrióticas que el día de hoy están en el campo, en todo el país, seguimos batallando contra esas fuerzas realistas que el día de hoy se han convertido en golpistas de la verdadera democracia del país, a la cual vamos a seguir luchando. Esas fuerzas golpistas que no tienen el valor y el coraje de pedir la vacancia en una plaza del pueblo, sino lo hacen desde su curul. Tiendo la mano por última vez para que de una vez por todas estas fuerzas políticas hagamos de una vez un esfuerzo para agendar esta gesta por la democracia. ¿Lo interpreta también como un ultimátum al Congreso? Sí, lo interpreto como una amenaza de la que él no es capaz de ejercer, ¿no? Así lo interpreto. El señor Castillo es un poco incoherente en sus intervenciones, da ultimátum, se refiere a una gesta, ¿no? Reta al Parlamento a que salga a las calles a declarar la vacancia. Eso no es posible porque ese no es el mecanismo. Se declara al interior del Parlamento, no conoce el procedimiento, o simplemente usa sus discursos como si estuviera en una plaza haciendo campaña. El señor no ha parado de hacer campaña y no entiende cuál es el procedimiento constitucional, ¿no? Sin embargo, luego dice, les tiendo la mano. Por eso digo que es incoherente, porque amenaza, da ultimátum, hace campaña contra el Parlamento cuando hace sus sesiones de consejo, que hasta ahora no sabemos cuáles son los resultados de cada sesión, y luego dice, extiendo la mano. Nunca ha extendido la mano el señor Castillo. Lo que ha hecho el señor Castillo todo el tiempo es petardear las labores del Congreso, ¿no? Y porque él siente, yo creo que él se siente un poco huérfano de quienes lo estén apoyando, de alguien que le pudiera decir las cosas claras de cómo son, y creo que él está cumpliendo una agenda, eso sí creo. ¿Una agenda que amenazaría al Congreso? Que amenaza al Congreso, que quiere cerrar, porque su única meta que quiere cumplir es tener la Asamblea Constituyente, que hasta ahora no lo logra, ¿no? Vamos a hablar más adelante sobre ese tema, sobre lo que ha ocurrido con la aprobación del presidente, lo que ha ocurrido con la desaprobación, la situación del Parlamento también, pero me gustaría que nos acompañe a ver una nota a propósito de las denuncias por corrupción en contra del presidente, los nuevos detalles que se han hecho públicos durante las últimas horas. Bruno Pacheco involucra a los exministros en pago de sobornos por ascensos militares. Alonso Dávila ha hecho un informe pormenorizado de las últimas informaciones con relación a esto que han trascendido y tiene el informe siguiente. Luego regresamos nosotros con la congresista Moyano en los estudios. Bruno Pacheco sigue revelando cosas y esta vez apunta a un exministro, un ex escudero de Pedro Castillo, que según Pacheco también cobró una coima por ascender a militares. Eso es falso, ¿no? Yo le he dicho siempre que yo no soy ladrón porque usted imagínese, yo he manejado millones y millones del Estado, ¿no? Del Ministerio de Defensa, no me tocó ningún sol, ¿no? Según la última declaración del exsecretario de Palacio, revelada por Panorama, el ministro en cuestión sería Walter Ayala.
el ex hombre fuerte del gobierno de Castillo, que estuvo presente en Palacio el 28 de octubre del 2021, el mismo día que sus amigos, los entonces coroneles de la policía, Nicasio Zapata y Manuel Rivera, quienes tras una reunión con Bruno Pacheco ascendieron a generales. El señor Ayala, que ha sido exministro, se vería bastante complicado porque no solamente sería denunciado, sería investigado por el delito de organización criminal, sino también por actos de corrupción respecto del pago o la recepción de coimas que se habrían recibido por los ascensos. Este caso fue denunciado a inicios de noviembre del 2021, fechas en las que Walter Ayala, antes de renunciar a su cargo, defendía al gobierno de Pedro Castillo a capa y espada. Están yendo hacia el presidente y yo no voy a permitir que vayan contra el presidente. Para eso estoy yo doy la cara. La conexión entre Pacheco y Ayala es más estrecha de lo que se conoce. Mientras Pacheco estaba en la clandestinidad, Ayala le recomendó como abogado a William Paco. La primera persona que me lo comunicó, que me pidió, fue el señor Walter Ayala, a quien conozco desde hace muchos años. Él me llamó por teléfono. Definitivamente tendría que incorporarlo en calidad de investigado en las investigaciones, ¿no? Y pedir sus descargos para poder saber su dicho y sus argumentos de defensa, ¿no? Luego de eso, por supuesto, tendría que evaluar si existen elementos suficientes y corroborados respecto a las declaraciones del señor Pacheco, ¿no?, que evidencien responsabilidad del señor Ayala. Cada develación que se conoce de Bruno Pacheco ante la Fiscalía resulta ser un dardo para este gobierno. Por su parte, el presidente Pedro Castillo ha optado por esquivarlos con un típico método, cuestionando el trabajo de la prensa, como es el caso de la carta notarial enviada a Panorama, donde se descubren las primeras delaciones del exsecretario de Palacio. El miércoles 3 de agosto nos llegó esta carta notarial. Así dice, literalmente, le ordeno proceda a leer la carta notarial que paso a exponer. ¿Quién le escribió eso? ¿Quién escribió ese renglón? Porque quien lo haya hecho define en esas líneas el perfil, pues, de un rey del pasado o la de un autócrata. Si el presidente no tiene una valoración de la importancia que tiene la libertad de expresión en una democracia. El presidente está muy molesto con los periodistas que revelan todas las acciones que apuntan a que hay una operación criminal y corrupta importante en Palacio de Gobierno. Eso es lo que el presidente cree, y contra eso pues simplemente hay que seguir haciendo el trabajo periodístico en un ambiente cada vez más hostil. No pueden crear fantasmas de corrupción debilitando y gestando compasquines y creando titulares en pantallas para alejarme de mi pueblo. No lo harán. Las investigaciones que la Fiscalía sigue son cada vez más, van con mucho más fuerza y ya están tocando las puertas de Palacio. La actitud confrontacional del presidente Pedro Castillo, que ha tenido antes indicios de ese tipo de comportamiento, pero que ahora va con mucho más fuerza contra los medios de comunicación, contra la Fiscalía, contra la inversión privada, contra el Congreso. En fin, casi es un gobierno que se va quedando aislado. Castillo se siente cada vez más acorralado al conocerse detalles de lo declarado por su ex aliado, Bruno Pacheco. Hoy, la palabra de maestro se ha convertido en la palabra de la confrontación. Bueno, esta es una actitud que tiene el presidente Castillo desde hace mucho tiempo, incluso antes de que se conociera todo lo que se conoce hoy, gracias al trabajo de la Fiscalía y al trabajo también de la prensa, ¿no?, de los programas de investigación sobre todo. Ahora, el presidente, esta salida de la acusación constitucional sería un camino más corto de esta vacancia que parece imposible y lejana dada la conformación actual del Congreso, es decir, el Congreso ha demostrado que no se puede llegar a un acuerdo para la vacancia presidencial. Se ha intentado y se sigue intentando, pero todavía hay un voto que lo defiende. Así es. Lo que pasa es que hay que entender algo. El Congreso son varias voluntades.
¿no? El Congreso son varias expresiones políticas. Hay, por supuesto, quien los blinda, quien le va a decir no te preocupes, no hay los votos, no vamos a contribuir con los votos, le deben estar diciendo algunos o que reclaman pruebas. O que reclaman el pruebas, Bellido ¿no? reclamaba el día de hoy, decía, cuando yo quiero seguir creyendo, teniendo la confianza. El asunto es que no va a aparecer un video, no va a aparecer una fotografía ni un audio. Estamos hablando de corrupción del más alto nivel, donde participan operadores políticos. Entonces, la pregunta es un Congreso que también está sufriendo el reclamo de una población que siente que no le pone final a la crisis. Por eso decía hace un momento, nosotros somos varias expresiones, varias voluntades. La gente ve al Congreso como un todo, efectivamente, y le echa la culpa al Congreso de no ayudarle a salir de esta crisis política que se expresa también en crisis económica y en otros tipos de crisis, ¿no? Y entonces le echa la culpa al Congreso, efectivamente tienen razón, porque el Congreso no logramos, ¿no?, tener el consenso y los votos, eso es verdad. Pero vuelvo a repetir, en defensa del Congreso, porque soy institucionalista, no logramos porque hay algunas bancadas que no quieren dar los votos y ya vemos otras que sí, y que estamos dispuestos incluso a dar el voto de vacancia nuevamente, toda vez que nosotros hemos, por lo menos mi bancada, ha demostrado que sí, y otras bancadas también, ¿no? Bueno, además, en paralelo a una vacancia o alguna otra situación constitucional que se pueda presentar. Un adelanto de elecciones es algo que también muestra o tiene resistencias en el Parlamento, y la mayoría lo que quiere, permítame, congresista, es que se vaya Castillo y que se vaya todos. El Congreso. Pero pareciera que desde el Congreso hay una lectura que dice, no, se va solo Castillo y nosotros nos quedamos. Y esta resistencia es la que no permite dar el paso adelante para un proceso electoral, digamos, con una reforma electoral mínima. Lo que pasa es que nosotros ya hemos dicho también, por si acaso, y en varias oportunidades lo he manifestado, si tenemos que irnos todos, nos tenemos que ir todos, ¿no? Esa es una decisión de bancada fujimorista total, toda Fuerza Popular está dispuesta a ello. ¿Y cuáles son las bancadas que no entienden ese mensaje? No las he escuchado algunas como personas, no puedo decir si es una decisión de bancada. Sin embargo, hay quienes también sustentan que efectivamente para que nos vayamos todos, tenemos que ver primero, alguien plantea también, un poco como que le dicen en términos coloquiales, limpiar la casa, ¿no? Es decir, todos irnos y dejar la situación como está, tampoco hay quienes quieren hacerlo. Pero tener un gobierno de transición nuevamente, durante el cual se pueda hacer algún par de reformas de esas que se reclaman para cambiar y enmendar. Además hay que entender algo, ¿no?, que finalmente hay una permanente que queda, ¿no? Cuando ocurre esto, existe una comisión permanente quien tiene que quedarse para terminar de hacer algunas cuestiones de manera constitucional, ¿no? Los sondeos de opinión pública este fin de semana, y usted lo sabe, no han sido benévolos con el presidente. La desaprobación del presidente, y tenemos los resultados de Datum y además de IEP. Primero se publicó la de IEP y luego la de Datum. Ustedes van a ver algunos de esos cuadros en pantalla. Tenemos Datum, por ejemplo, lo que ocurre con la desaprobación del presidente, ¿no?, y con su aprobación. La línea roja es la de desaprobación, está en 67%. La aprobación está en 24%, hay una ligera reducción de la primera y un ligero crecimiento de la segunda, ahí está, y no sabe, no opina un 9%. Pero cuando se pregunta por el Congreso, como bien dice la congresista Moyano, y se habla del corporativo del Congreso, vamos a ver qué es lo que ocurre. Y es por eso que la respuesta de uno de los ministros que más defiende al presidente, como el ministro Alejandro Salas, dice, por ejemplo, ojo, al Congreso lo desaprueba el 83%, al presidente el 67%, pero al Congreso el 83%. Por lo tanto, el Congreso no le puede pedir al presidente que se vaya, porque el Congreso está más jalado que el Ejecutivo. Y la aprobación de 13 a 11. La pregunta es, ¿por qué está jalado el Congreso? ¿Exclusivamente porque no puede fiscalizar a Pedro Castillo, o ustedes reconocen que también han ocurrido cosas y han puesto de su parte para cosechar esa desaprobación? Hay dos cosas que están ocurriendo en el Parlamento. Una, la principal, creo yo, es que nosotros no logramos un consenso para poder sacar al señor Castillo, que la gente lo está pidiendo. Y otra
es cómo están involucrados algunos parlamentarios en supuestos actos de corrupción o los llamados niños, a los cuales varios de nosotros les hemos pedido, por favor, que aclaren en el Parlamento pero la públicamente. Denuncia, claro, es decir, hay caminos así dentro es, del reglamento del Congreso para hacer con hay esos dos niños, caminos. digamos, llevarlos a la Comisión de Ética. Hay dos caminos. En fin. Hay la Comisión de Ética, que debería actuar de oficio porque puede actuar de oficio, y hay la Comisión de Acusación Constitucional cuando esto realmente se haya comprobado y que cualquier parlamentario podría hacer una acusación, incluyendo la fiscal. Porque si la fiscal tiene la información o de repente ya empezó a armar toda una propuesta, incluso hasta de acusación, de presentar acusación constitucional, puede hacerlo la fiscal de la Nación también, ¿no? Claro, pero estamos hablando de lo mismo, son los testimonios mismos que involucran al presidente, aquellos que arrastran también a los congresistas. Es decir, las pruebas que acusan a uno son las mismas pruebas que acusan a los otros. El Congreso no toma medidas, sin embargo. Los niños incluso se rebelan ante una expulsión del propio partido político de Acción Popular. ¿Usted cree que deberían ser aforados, suspendidos? ¿Cuál debería ser el camino frente a esos? Que el primer camino que también debería ocurrir es que la Comisión de Ética de inmediato actúe, ¿no? La presidenta de la Comisión de Ética es una persona proba, una persona honesta, porque la he estado viendo, y es enérgica, ¿no? Y la he estado viendo actuar muy bien, sin miramientos de quién sea, ¿no? Y yo creo que le he visto así actuar bien a la presidenta, y posteriormente a eso alguien debe presentar una acusación constitucional cuando se haya determinado si hay delito, si hay también violación a la Constitución, ¿no? Y se tiene que presentar la acusación constitucional. Lo que se siente es que en ese camino, cuando se dice para probar que al final no termina porque de probarse. recuerden que cuando se hace una acusación constitucional tiene que señalar si es infracción a la Constitución, señalar qué artículo, y si es un tema penal, señalar también el artículo. La investigación se hace en la comisión. No es que uno tiene que tener las pruebas suficientes para presentar una acusación constitucional. No es así, ¿no? Entonces creo que ya alguien podría incluso animarse a presentar la acusación constitucional. Pero la iniciativa la podría tener Fuerza Popular también, ¿por qué no? También podría tenerla, ¿no? Sí, no hay ningún problema en tenerla. Nosotros no nos hemos sentado abiertamente a hablar del tema exclusivo, ¿no? Vamos a tener una reunión en este fin de semana, sí, y vamos a tomar decisiones de acuerdo. El viernes el presidente le ratificó la confianza o no aceptó, eso es lo que dijo, no aceptó la renuncia de Aníbal Torres, y ustedes conocieron los cambios que se habían realizado, entre ellos el ministro de Economía, salió Oscar Graham, entró Curburneo, pero llamó la atención sobre todo el retorno de Betsy Chávez, y tanto Betsy Chávez como Alejandro Salas han sido señalados por la mayoría de quienes han comentado desde la oposición estos cambios como los principales escuderos. Han dicho, este es un gabinete de leales defensores del presidente Castillo. Vamos con la nota y la comentamos con la vicepresidenta del Congreso.